2004, cuando en el final del gobierno del presidente Gaviria tuve la oportunidad de ser ministro de Desarrollo Económico, que como sabrán muchos de los aquí presentes era el ministerio encargado de los temas de la vivienda, de forma que desde ahí empezamos una relación muy especial. Después, durante muchos años en Fedesarrollo también haciendo trabajos para Camacol, y qué bueno que en esta etapa como ministro de Vivienda, en esta ¿sí? Y qué bueno que en esta etapa como ministro de Hacienda hayamos podido seguir contribuyendo al desarrollo del sector. Yo quiero aprovechar estos minutos, no sé Sandra cuánto tiempo, como estamos un poquito atrasados y tu agenda. Sí, bueno, entonces voy a aprovechar para hacer dos cosas. La primera es hablar de la situación económica general del país, ese contexto. Y la segunda, hablar ya sobre los temas más puntuales y específicos del sector de la vivienda, que son los temas pues, que seguramente son de mayor interés para ustedes, pero es muy importante tener ese contexto general. Quiero saludar a muchos de los aquí presentes, empezando por Sandra, que ha sido una gran líder gremial, una persona con la que hemos trabajado de manera muy armónica en beneficio del sector, a toda la Junta Directiva de Camacol, con quien también mantenemos permanentemente contacto, a los representantes y funcionarios del gobierno aquí presentes, no sé si el ministro de Vivienda ya está por acá, presidente del Fondo Nacional de Ahorro, a todas las personas que hacen parte de nuestro equipo para apoyar los temas del sector desde el gobierno, al representante, al senador Ángel Custodio Cabrera. El senador Ángel Custodio ha sido un gran aliado nuestro en el Senado de la República. Muchas de estas cosas que les voy a contar han requerido siempre el trabajo armónico y constante con el Congreso para poderlas llevar a cabo, y Ángel Custodio ha sido el mayor aliado en todo este esfuerzo, un senador muy comprometido con estos temas económicos que generalmente son difíciles. También está aquí el superintendente financiero. Saludo al exministro Fernando Cepeda. Saludo al presidente del Consejo de Estado, doctor Germán Bula. Y bueno, en fin, a todos ustedes los constructores. Este es un gremio que realmente mueve la economía de este país. Este es un gremio que le aporta muchísimo bienestar a las familias, no solo en darle un hogar, darle una solución de vivienda, sino también en la generación de empleo y en la generación de actividad para otras ramas del sector productivo. De manera que este es un gremio que es central en el andamiaje económico colombiano. Voy a comenzar contando que nosotros tuvimos en estos 6 años que enfrentar tal vez el choque más fuerte que ha tenido la economía colombiana en las últimas décadas. Algunos dicen que es el choque más fuerte desde la Gran Depresión de los años 30. Y no podemos, digamos, subestimar la magnitud de lo que tuvimos que enfrentar, porque en la medida en que veamos que la economía asumió con mucho éxito, con mucha solvencia ese choque, también eso nos va a reafirmar en tener plena conciencia todos de que tenemos una economía con unas instituciones muy sólidas, una economía con unas fortalezas muy grandes. Y la magnitud del choque fue enorme. Si uno compara el 2013, que fue como el mejor año, el año récord en materia de precios del petróleo, en materia de producción de petróleo, en ingresos para el gobierno por cuenta del petróleo. Si nos comparamos con el 2013, entre el 2013 y el 2016, nosotros habíamos perdido el 70% del valor de las exportaciones de petróleo. O sea, habíamos pasado de 27.000 millones de dólares a apenas 8.000 millones de dólares. Es un cambio muy fuerte. En la parte fiscal, el gobierno en el año 2013, por cuenta del petróleo, recibió 24 billones de pesos, el gobierno nacional, los impuestos de las empresas petroleras, los dividendos de Ecopetrol, 24 billones de pesos. Eso equivalió en ese momento a más del 3% del Producto Interno Bruto que recibía el gobierno.
Y obviamente era mucho más fácil administrar las finanzas públicas con esos ingresos. Los recursos alcanzaban para una gran cantidad de programas y iniciativas, incluyendo la vivienda. Si no hubiéramos estado en ese momento, por ejemplo, no se hubieran podido hacer las viviendas gratuitas. Parte de la utilización de los recursos del ingreso petrolero se tradujo en programas como el de las viviendas gratuitas. Para el año 2016 el gobierno había perdido prácticamente la totalidad de esos ingresos petroleros. Si ustedes ven, pues era ya una cifra insignificante. El año pasado tuvimos un poquito más, 0,3% del PIB, pero una cifra también muy pequeña en comparación con la que tuvimos en el 2013. Es decir, el país tuvo que acostumbrarse a que el gobierno viviera sin esa renta petrolera. Y además, la inversión extranjera, pues que estaba muy estimulada por inversión en el sector minero energético, que llegó a ser 5.000 millones de dólares en el sector minero energético en el 2013, para el 2016 había bajado prácticamente a la mitad. Esto es lo que se llama un verdadero choque, un choque enorme, un choque que sacude economías y que puede ser devastador si no se maneja bien. El origen de todo el problema, como todos los aquí presentes lo sabemos, fue la caída de los precios del petróleo. Los precios del petróleo cayeron prácticamente de $100 y llegaron a estar por debajo de los $30 por barril. Afortunadamente para todos, y eso en su momento fue muy criticado, y muchas personas consideraron que eso era inconveniente, pero afortunadamente nosotros vivimos en una economía con una tasa de cambio flexible. Esa tasa de cambio flexible es como la primera línea de defensa, es como el primer amortiguador que tiene una economía. Entonces, si cae el precio del petróleo, caen los ingresos de divisas, automáticamente, casi que como espejo, un efecto reflejo, se devalúa la moneda. Y nosotros tuvimos una devaluación más o menos en la misma proporción que cayeron los precios del petróleo, una devaluación del 80%. Eso en su momento, pues, fue criticado. Y mucha gente me decía, ministro, haga algo para que el dólar no suba tanto. Hubo una carátula de la revista Semana que decía, nos empobrecimos. Porque claro, si convertimos nuestros sueldos a dólares o el valor de los activos a dólares, pues todo eso valía menos. Todo el país, todos nuestros ingresos, pues vale menos hoy en dólares de lo que valía cuando el dólar estaba a 1.800 pesos. Pero eso fue importantísimo, porque eso mandó un mensaje, una señal inequívoca, de que los dólares eran más escasos y que teníamos que acostumbrarnos a vivir con menos dólares. Y lo primero que teníamos que hacer era comprar menos productos importados. Entonces subieron de precio los productos importados y eso permitió reducir las importaciones y acomodarnos a que las exportaciones también habían caído. Tal vez el principal problema que tuvimos que enfrentar, y esto no hizo parte, digamos, del debate público, de la conversación pública en Colombia, pero era el principal problema porque se volvía una especie de espada de Damocles que nos generaba una enorme vulnerabilidad, un enorme riesgo. Digamos que en esos momentos uno como ministro de Hacienda se preocupa porque sabe que esa es una situación insostenible que hay que corregir, es el déficit de la cuenta corriente. El déficit de la cuenta corriente es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Nosotros históricamente hemos tenido un déficit, es decir, nuestras exportaciones no alcanzan para todas nuestras importaciones. Y eso es normal en un país que está en la etapa de desarrollo que está Colombia. Pero es normal que ese déficit sea del orden de 10.000 millones de dólares al año. Eso es más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Eso es lo normal para un país como Colombia. Porque es para una economía como la nuestra, en crecimiento se puede financiar ese déficit de 10.000 millones de dólares, pero lo que no es normal es que ese déficit sea de 20.000 millones de dólares, como ocurrió en el 2015 y en el 2014 cuando cayeron los precios del petróleo. Esos ya son déficits muy grandes que en cualquier momento, si uno no logra financiarlos, pues la economía se ajusta de una forma estrepitosa, abrupta, y es con una recesión. Eso fue lo que nos pasó, entre otras cosas, en 1999. En 1999 Colombia tenía un déficit de esa magnitud, el mundo no se lo quiso financiar, no había posibilidades de financiar esos déficits y la forma de acomodarnos fue con una recesión. Por eso la economía cayó en 1999
y se produjo esa reducción o esa contracción de las importaciones. Entonces nosotros teníamos que hacer el ajuste de la cuenta corriente de forma ordenada. La buena noticia es que eso ya se hizo, ya el déficit de la cuenta corriente está otra vez en niveles cercanos a 10.000 millones de dólares, por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, y la tasa de cambio jugó un papel fundamental, porque redujo las importaciones y el país también ha visto ya en estos últimos meses un aumento de sus exportaciones. Entonces es un problema resuelto. Naturalmente la devaluación se traslada en parte a los precios. Hay muchos productos de la canasta familiar que son importados, suben de precio con la devaluación y por eso tuvimos un aumento de la inflación en Colombia que llegó a estar muy cerca del 9% a mediados del año 2016, agravado entre otras cosas por el fenómeno del Niño, que redujo la oferta de alimentos desde finales del 2015 y agravado, y, digamos, de una forma muy difícil de explicar, porque fue completamente desafortunado eso, el paro camionero de junio y julio del 2016. El hecho es, tuvimos una inflación muy alta, del 9%. El Banco de la República hizo lo que tienen que hacer todos los bancos centrales cuando la inflación se sale de la meta, y fue subir la tasa de interés. Y eso le tuvo costos, y este sector es uno de los sectores que más tuvo que pagar las consecuencias de ese aumento de tasas de interés, porque este es un sector muy sensible a la tasa de interés. Por definición, la demanda de vivienda es una demanda que depende del financiamiento, y ese financiamiento pues es determinante su precio, su costo, para definir cuántas familias pueden comprar vivienda. Entonces, este es un sector que tuvo que pagar las consecuencias del aumento de la tasa de interés, pero la tasa de interés fue absolutamente necesaria para lograr un primer objetivo, un objetivo mayor, que era bajar la inflación. Muchas veces gobernar es escoger entre dos males el menos malo. Entonces uno tiene que decir que es peor tener la inflación alta o tener que subir las tasas de interés. Lo peor es tener la inflación alta. Lo primero que hay que hacer es controlar la inflación. Afortunadamente eso se logró. El aumento de tasas de interés produjo el efecto deseado, la tasa de inflación bajó, y en la medida en que empezó a bajar la inflación, pues pudimos empezar a disminuir la tasa de interés del Banco de la República. La tasa de interés del Banco de la República, que está en esta gráfica roja, está en 4.25%, ha sido una reducción acelerada, llegó a estar en 7.75% en noviembre del año 2016, o sea, ha sido una reducción fuerte, grande. Nos quedan 2 sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República, la de este mes, junio, y la de julio. No veo fácil que la tasa de interés baje aún más, no lo veo fácil. Hemos hecho ya un gran esfuerzo y lo importante ahora es que la tasa de interés del Banco de la República se traslade a las demás tasas del sistema, que es precisamente esta gráfica. En la parte de la izquierda, las tasas de los empresarios, las que pagan las empresas, y en la gráfica de la derecha, las que pagamos los hogares, los consumidores. Las dos gráficas están puestas en un partidor donde el 0 corresponde al momento en el que las tasas del Banco de la República estaban en su punto más alto, noviembre del 2016. ¿Y cuánto han bajado desde noviembre del 2016 hasta hoy? La que más nos interesa a nosotros aquí en este escenario es la hipotecaria. Entonces, fíjense, la tasa del Banco de la República bajó de 7.75 a 4.25. Esa es una caída de 350 puntos básicos. La tasa hipotecaria ha caído más o menos en 230 puntos básicos, es decir, todavía no ha caído lo mismo que ha caído la tasa de intervención del Banco de la República, pero lo positivo es que están cayendo, y están cayendo rápido. Al principio, la reducción de tasas de interés del Banco de la República no se transmitió a los hogares, pero ahora sí estamos viendo ya un efecto más fuerte sobre las tasas hipotecarias. Y lo que se espera hacia adelante es que con la inflación controlada y con la tasa de interés del Banco de la República en 4.25, los bancos puedan seguir bajando la tasa de los créditos hipotecarios. Ahora bien,
en medio de esa situación económica tan compleja, yo diría que lo más destacable del país como un todo es que el progreso social no se detuvo. Yo antes de ingresar a trabajar al gobierno en el año 2011, estaba trabajando en un centro de estudios en Washington que se llama la Brookings Institution, y me acuerdo que escribía mucho sobre el gran avance social que había tenido América Latina durante la década del auge de los commodities, y que en todos los países de América Latina, porque eso es una constante, se redujo la pobreza, aumentó la clase media, pero que realmente cuando cayeran los precios de los productos básicos, iba a haber un verdadero reto, porque esa disminución de la pobreza pues había sido muy estimulada por los recursos que habían generado los productos básicos, los recursos que le habían generado a los gobiernos, y los gobiernos los habían utilizado para programas sociales, para redistribuir y para bajar la pobreza, pero que cuando se detuviera esa disminución de los precios de los productos, cuando se produjera el desplome de los productos básicos, la situación iba a ser muy difícil para los países de América Latina, porque no era fácil mantener ese progreso social ya sin los recursos públicos, sin los recursos fiscales. Pues Colombia está dando el mejor ejemplo de cómo logramos mantener el avance y el progreso social a pesar de tener una situación externa mucho menos holgada. Y si ustedes ven en esta gráfica, la disminución de la pobreza no se detuvo, siguió cayendo. La pobreza, que estaba en el 30% de la población en el 2010, el año pasado está en el 17% de la población. El país siguió avanzando en la reducción de la pobreza. El país logró bajar la tasa de desempleo a un dígito y mantener la tasa de desempleo en un dígito. Y algo muy importante, tal vez un poquito más técnico, la distribución del ingreso siguió en un proceso de disminución de la concentración, de mayor equidad. Eso es lo que mide el coeficiente de Gini. Bajamos el coeficiente de Gini de 0,56 a 0,51. Es decir, se reduce la concentración del ingreso. A lo largo de toda esta década, el país avanzó en materia social a mayor ritmo del que había hecho en los años anteriores. Y esto a pesar, insisto, de una situación externa mucho más compleja. Algo fundamental, y este sector fue parte central de este cambio. Ustedes recordarán que en el 2012, en la reforma tributaria, desmontamos una muy buena parte de los impuestos a la nómina, los aportes al ICBF, los aportes al SENA y los aportes a la salud con cargo al empleador. Eso era un verdadero freno de mano a la generación de empleo formal en Colombia. Todo el mundo contrataba mano de obra informalmente, es decir, sin seguridad social, sin aporte a pensiones, etcétera. Tan pronto hicimos ese cambio, el sector productivo y el sector de la construcción, lo enfatizo en particular, tomó la decisión de contratar formalmente a sus trabajadores. Por eso es que hoy en Colombia tenemos en las 13 ciudades más empleo formal que informal. Aquí históricamente, nosotros somos 23 millones de trabajadores en Colombia. De los 23 millones de trabajadores, siempre, históricamente, el grueso, la mayoría, informales. ¿Qué quiere decir informales? Sin contrato, sin aporte a seguridad social por parte del empleador y sin beneficios. Hoy tenemos ya más empleo formal que informal. Y esto es importantísimo, porque un empleo formal es un empleo mejor remunerado, es un empleo que da más seguridad al trabajador y es un empleo que hace que la persona sea más productiva. No solo eso, no solo se logró aumentar el empleo formal, sino que logramos que la mano de obra colombiana sea más calificada. ¿En qué sentido? En el año 2010, de cada 100 jóvenes que terminaban la educación media, es decir, el bachillerato, solamente 37 pasaban a la educación superior, es la técnica, tecnológica y universitaria. De 100, solo 37. Hoy son 52. El año pasado fueron 52. Ese es un aumento espectacular en la cobertura de la educación superior.
Es decir, estamos formando más, estamos dándole más años de educación a nuestra mano de obra. Y eso se refleja ya en el mercado laboral. Si ustedes miran en el 2010, el 17% de los trabajadores en Colombia tenía educación superior, es decir, más allá de la educación de secundaria. Hoy es el 22%. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia tenemos hoy una mano de obra más formal, con contratos, con seguridad social, más educada, con más años de escolaridad. Eso quiere decir que son familias o son personas con mejores ingresos. Esos son los consumidores de ustedes de los próximos años. Son personas que tienen más educación y mejores trabajos y por lo tanto son mejores sujetos de crédito para comprar una vivienda. Es más fácil para el sistema financiero aprobarles un crédito a ese tipo de hogares, a ese tipo de familias. Otro elemento muy importante de toda esta ecuación: perdimos una parte grande de la inversión extranjera por cuenta del petróleo, lo acabo de mostrar, pero el país se empezó a llenar de inversión extranjera en otros sectores. Y lo que ganamos en sectores como el transporte, las telecomunicaciones, el comercio, la industria, la misma construcción, compensó con creces lo que perdimos de inversión extranjera en petróleo. Entonces Colombia, que era un país que en la década pasada recibía anualmente en promedio 6.500 millones de dólares al año en inversión extranjera, en esta década ha recibido 14.500 millones de dólares anuales en promedio de inversión extranjera. Esto es buenísimo, porque esto quiere decir que el país tiene una fuente muy importante de ingresos para aumentar su capacidad productiva. Esta inversión extranjera es fundamental en el proceso de crecimiento económico de Colombia y hemos logrado mantenerla muy alta a pesar de la descolgada de los precios del petróleo. Y otro elemento que indirectamente es muy importante para ustedes, así no sea tan palpable: a nuestro mercado de capitales le llegaba muy poca inversión extranjera. Esa se conoce como la inversión extranjera de portafolio. Es distinta a la inversión extranjera directa, porque la inversión extranjera directa, la del gráfico de la izquierda, es la inversión que compra empresas o que crea empresas en Colombia. La de portafolio es la que viene a comprar papeles, la que viene a comprar títulos, bien sea bonos o acciones. Esa inversión de portafolio era prácticamente inexistente en el año 2012. Solamente el 3% de nuestros TES está en manos de inversionistas extranjeros. Hoy el 26% de los TES está en manos de inversionistas extranjeros. Han traído 25.000 millones de dólares a Colombia para comprar esos papeles. Y ustedes como constructores dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto en qué afecta al sector de la construcción? Muchísimo, lo afecta muchísimo, porque esa demanda por papeles, esa demanda adicional que nosotros no teníamos y que ahora tenemos, y después les explico por qué la empezamos a recibir, esa demanda pues viene y quiere comprar TES. Entonces cuando aumenta la demanda, sube el precio de los TES, lo cual significa que baja la tasa de interés de los TES. Entonces nosotros hace 5 años tenemos que pagar una tasa de interés del 9% por un TES a 10 años. Hoy pagamos una tasa del 5.9%. La tasa de interés de los TES a 10 años es la tasa que utilizan los bancos hipotecarios como referencia para el crédito de vivienda. Porque un crédito de vivienda en el activo de un banco compite con tener un papel, con un TES a 10 años. Es decir, ¿vamos a dar créditos de vivienda o vamos a comprar TES? Entonces, si baja la tasa de los TES, baja la tasa del crédito hipotecario. Entonces, esa demanda por papeles colombianos, hoy el 26% en manos de fondos internacionales, ha presionado a la baja la tasa de los TES y ayuda a bajar la tasa de los créditos hipotecarios. Y aprovecho para hacer un comentario aquí entre paréntesis. Nuestros TES no tenían plazos muy largos. Realmente no teníamos TES de más de 10 años. Si uno quiere desarrollar un mercado hipotecario dinámico, más grande, más profundo,
necesita que la gente pueda financiarse con hipotecas a 30 años para comprar vivienda. ¿Por qué? Porque si usted tiene un crédito a 15 años, pues lo tiene que amortizar en esos 15 años y la cuota mensual va a reflejar esa amortización. Si usted tiene un crédito a 30 años, pues la amortización se le reduce a la mitad cada mes y eso hace que las cuotas puedan ser mucho menores. Entonces, las sociedades más maduras, donde la tasa de propiedad es mucho más alta que la nuestra en términos del número de personas que tienen una vivienda propia, son sociedades que han logrado desarrollar créditos hipotecarios a plazos más largos. Pero para poder tener créditos hipotecarios a 30 años, necesitamos desarrollar un mercado de capitales con papeles a 30 años. ¿Cómo empezamos? Emitiendo bonos del gobierno, ya no a 10 años, sino a 30 años. Entonces nosotros comenzamos este año a hacer esas emisiones de TES a 30 años y la muy buena noticia es que la diferencia en la tasa entre la de 10 y la de 30 años es mínima. Y de ahí los bancos pueden seguir a empezar a ampliar el plazo de los créditos hipotecarios y eso va a ser fundamental para destrabar, digamos, una gran cantidad de demanda de vivienda que está represada simplemente porque las familias no tienen los ingresos suficientes para pagar las cuotas de créditos a 15 años y sí tienen los ingresos suficientes para pagar cuotas de créditos a 30 años. Entonces este tema es importantísimo. Hemos logrado un crecimiento en esta década del 4%, muy superior al crecimiento de América Latina y tenemos una tasa de inversión más alta que la de los demás países de América Latina. O sea, el país siguió siendo un país de alta inversión y de alto crecimiento en el contexto latinoamericano. Termino esta parte con dos temitas que sé que son muy importantes para ustedes sobre cómo estimular el crecimiento. Primero, la política tributaria. Eliminamos el impuesto a la riqueza. Ustedes ya lo vieron, este año en sus declaraciones no hubo impuesto a la riqueza. Eso fue muy importante, esto le produce un alivio muy grande a las empresas. Segundo, como ya lo comenté, desmontamos prácticamente la mitad de los impuestos a la nómina. Eso también es un alivio muy grande al PIG de las compañías. La tasa de impuesto de renta. Para las empresas que tienen menos de 800 millones de pesos de utilidades, esa tasa se ha mantenido entre el 33, subió al 34, volvió a bajar este año al 33. Y para las empresas con más de 800 millones de pesos de utilidades que pagan sobretasa, esa sobretasa se ha venido reduciendo. Este año la tasa combinada, digamos, entre renta y sobretasa es 37% y el año entrante será 33%. Esa es la realidad desde el punto de vista tributario. Entonces, todos estos elementos han reducido la carga tributaria desde el lado del gobierno nacional. No impuesto a la riqueza, desmonte de parafiscales y la tasa de impuesto de renta, hablemos para las empresas de más de 800 millones de pesos de utilidades, bajando el año entrante a 33%. La paz. La paz nos abre un mar de oportunidades. Ya lo estamos viendo en un sector muy concreto, muy puntual, que es el sector de turismo. Ese sector está teniendo tasas de crecimiento de 2 dígitos. El número de pasajeros, de visitantes extranjeros que está llegando a Colombia, por ejemplo, por vía aérea, está creciendo más o menos al 10% anual. La ocupación hotelera está aumentando. La actividad del sector de restaurantes está también creciendo muy por encima del crecimiento promedio de la economía. O sea, estamos viendo las primeras manifestaciones del dividendo económico de la paz. Pero esto es solo el comienzo. La paz nos va a traer muchos otros beneficios. Estamos viendo también más inversiones en el sector agropecuario. Y quiero destacar dos elementos acá. Ustedes ven el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda tiene un área sombreada en verde. Esa área sombreada en verde corresponde a 344 municipios del país. Esos 344 municipios son un grupo de municipios que nosotros desde el gobierno definimos con base en la ley y en la última reforma tributaria como las ZOMAC, las zonas de mayor afectación por el conflicto. Lo definimos objetivamente. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no está mi municipio? ¿Por qué está el otro? Etcétera. Esto es una metodología objetiva que tiene en cuenta el nivel de afectación de ese municipio por cuenta del conflicto armado, el nivel de pobreza en ese municipio,
la presencia de economías ilegales, cultivos ilícitos o minería ilegal, y tiene también en cuenta la debilidad institucional del municipio. Entonces, sumando todos estos factores, hicimos un ejercicio e identificamos cuáles eran los municipios, digamos, más afectados por el conflicto, con mayores problemas. Para que ustedes tengan una idea de esto, en Colombia la tasa de pobreza monetaria es del 27%, o sea, tenemos el 27% de la población por debajo de un nivel de ingreso mínimo de subsistencia. En todos estos municipios la tasa de pobreza es superior al 50%, o sea, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. En estos municipios produjimos dos tipos de beneficios económicos. Lo primero es, pensemos en la paz como una forma de focalizar la inversión pública en esos municipios para mejorar su nivel de vida. Ese es, digamos, el concepto detrás de las inversiones asociadas al posconflicto, reforzar las inversiones en estas zonas del país. Eso se hace desde la esfera de lo público, en la asignación de recursos del presupuesto. Pero uno no logra desarrollar estas zonas del país solamente por cuenta del Estado. Realmente la fuerza más importante es la del sector privado. Necesitamos llevar al sector privado allá. Entonces, dos incentivos, dos beneficios. El primero, empresas que se creen en estos municipios tendrán durante los próximos 10 años beneficios tributarios. En los primeros 5 años, exención plena del impuesto de renta y durante los siguientes 5 años una tarifa reducida. Esto depende del tamaño de la empresa, pero el punto de fondo aquí es se pueden crear empresas en estos municipios con tarifas menores. Yo pedí los datos en la DIAN del número de empresas desde que salió el decreto reglamentando la SOMAC, que fue en octubre del año pasado, hasta ahora, solamente en el departamento de Nariño, porque hace pocos días estuve en Tumaco, y me impresionó mucho, porque la respuesta ha sido contundente. Se han creado más o menos 300 empresas aprovechando estos beneficios tributarios, en todos los sectores. Esto aplica para todos los sectores, con una sola excepción, el sector minero energético. Ese es un sector que no tiene un beneficio tributario si opera en estas regiones del país, pero el resto todos los sectores. Y lo segundo es el programa de obras por impuestos. ¿Cómo funciona el programa de obras por impuestos? Cualquiera de ustedes que tenga un impuesto a cargo superior a 1.000 millones de pesos al año puede decidir destinar hasta un 50% de ese impuesto a cargo para hacer obras de infraestructura en esos municipios. Pueden ser obras de infraestructura que ustedes mismos propongan o pueden ser obras de infraestructura de un listado que ya tiene el gobierno nacional. Entonces acabamos de hacer la primera aprobación de obras por impuestos, 230.000 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, el acueducto de Tumaco, el acueducto de Riohacha, dotación de aulas escolares en Tumaco, vías en el departamento de Putumayo, redes eléctricas en el sur del departamento del Tolima, proyectos de agua potable en el Urabá antioqueño. Y muchas empresas del país están participando del programa de obras por impuestos. Ahí está, por ejemplo, Celsia, ahí está Corona, ahí está Electrotolima, en fin, hay una gran cantidad de empresas que están participando. El Cerrejón. El Cerrejón va a ser el sistema de acueducto de transporte, de redes, de acueducto en Riohacha. Entonces, es una verdadera oportunidad. ¿Cuál es la idea acá? Para las empresas, sobre todo en el sector de la construcción, porque esto es para hacer acueductos, vías, electrificación rural, aulas escolares y puestos de salud. Para las empresas como las de ustedes es perfectamente, digamos, idóneo el tipo de proyectos que se necesitan con las actividades que ustedes desarrollan. Muy bien. Y obviamente lo que significa vivir en un país más seguro. Hoy tenemos una tasa de homicidios de 24 por 100.000 habitantes. Esa es la tasa que Colombia tenía a comienzos de los años 70. O sea, hay toda una generación de colombianos que no había vivido en un país con los niveles de seguridad actuales. Y esto, pues,
habilita también el mundo de los negocios, porque siempre dijimos que uno de los grandes obstáculos al crecimiento económico de Colombia era la inseguridad. Entonces, la paz nos abre una gran cantidad de oportunidades y, por supuesto, nos permite vivir en un país más seguro. El otro gran obstáculo era los problemas de infraestructura de transporte. No me voy a detener mucho en esto, pero simplemente decirles que estoy muy complacido por dos razones. Una, el programa de las 4G ha vuelto a ganar dinámica este año con los cierres financieros. Esos cierres financieros, entre otras cosas, tienen un denominador común. Y aprovecho esto para hacer un comentario entre paréntesis de muchas de esas decisiones difíciles que uno tiene que tomar como ministro de Hacienda, pero absolutamente necesarias. El denominador común de todos esos cierres financieros se llama Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. En todos esos proyectos está metida la FDN, prestando más o menos un 30-35% de las necesidades de financiamiento de cada proyecto. Si no tuviéramos a la FDN, no se estarían dando los cierres financieros. Y la FDN sería completamente incapaz de apoyar los cierres financieros si no tuviera un nivel de patrimonio alto. ¿Y de dónde viene el patrimonio de la FDN? De la venta de Isagen. Ni un solo peso de la venta de Isagen le ingresó al gobierno nacional para financiar sus gastos y bastantes necesidades que teníamos, dada la caída de los ingresos petroleros. Pero la decisión responsable fue, estamos vendiendo un activo para hacer una inversión en otro activo, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. Y sobre ese capital, la FDN se puede apalancar para prestarle a las 4G. Los cierres financieros de las 4G se han acelerado. Entonces, este año hemos tenido cierres financieros muy importantes. Por ejemplo, la transversal del Cisga, que va desde el envase del Cisga hasta los Llanos Orientales, o tuvimos el cierre financiero también este año del proyecto que va desde Girardot hasta Cajamarca. En fin, muchos proyectos hemos tenido cierres financieros, gracias al apoyo de la Financiera de Desarrollo Nacional. Muy bien, paso al tema de la construcción. Entonces, tenemos una situación, y es que si miramos la situación económica general del país, el sector que está teniendo el comportamiento más débil es el sector de edificaciones. Dentro de la construcción tenemos los dos subsectores, obras civiles, edificaciones. Edificaciones cayó en el primer trimestre de este año 9.2%. Entonces, tenemos una situación de recuperación económica general, pero de desaceleración del sector de edificaciones. Y esto, digamos que está siendo más marcado en este momento en el sector de edificaciones residenciales que en el de las no residenciales. ¿Por qué? Por la debilidad de las ventas. Entonces, aquí tenemos como tres rangos de valor de las viviendas, las que van hasta las BIS, es decir, 110 millones de pesos. El segundo rango, que es lo que llamamos la vivienda media, más o menos hasta 340 millones de pesos, y las que son de más de 340 millones de pesos. En todos estamos viendo una desaceleración, pero particularmente mayor en los segmentos de viviendas de mayor valor. Y esto hace que se haya acumulado un inventario. Entonces, este es un problema que tenemos identificado y sabemos cuál es el origen, de dónde viene la desaceleración en la demanda, y esto tiene mucho que ver, pues naturalmente, con el problema de aumento de tasas de interés en su momento y también con la disminución de ingresos asociada al choque petrolero. Un elemento para tener en cuenta es que los precios de la vivienda nueva, estos son los datos del DANE, los precios de la vivienda nueva han seguido aumentando en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Y esto es cierto para prácticamente todos los rangos de valor de vivienda y para todas las ciudades del país. O sea, los precios de la vivienda han seguido creciendo. No hay un cambio muy fuerte, por lo menos hasta que tenemos estos últimos datos del DANE en cuanto al comportamiento de los precios de la vivienda nueva. Uno como economista sabe
que si hay mucho inventario y si hay debilidad de la demanda, pues naturalmente los precios se tienen que ajustar. Yo estoy seguro que eso va a pasar, que en los próximos meses vamos a empezar a ver una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda nueva y esa va a ser fundamentalmente la variable de ajuste frente al inventario. Y eso hay que estar preparados, hay que ser conscientes de que ese es un mecanismo de ajuste natural en una economía. Pero nosotros tenemos que acelerar desde el lado público todo lo que podamos la demanda de vivienda. O sea, nuestra función como gobierno es impulsar la demanda de vivienda. ¿Cómo podemos impulsar la demanda de vivienda? Lo primero, a través de la reducción de tasas de interés del Banco de la República, que es lo que hemos venido haciendo y que esto se transmita rápidamente en tasas de interés de crédito hipotecario, que sigan bajando las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Lo más importante que podemos hacer es eso. ¿Qué pienso que va a pasar allí? Vamos a ver en los próximos meses que sigue, digamos, ese efecto de reducción de tasas del Banco de la República trasladándose a las tasas hipotecarias y que en la medida en que la situación fiscal del país, esto es muy importante, se mantenga en un, digamos, escenario de sostenibilidad, que sigamos teniendo buenas calificaciones, que sigamos teniendo mucho respaldo internacional, el ingreso a la OCDE nos ayuda enormemente, también seguirán bajando las tasas de interés de los papeles del gobierno y por ahí derecho las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Eso es lo más importante. Pero no es lo único. Necesitamos, digamos, tenemos otros elementos y otros programas para apoyar a la vivienda. Históricamente hemos tenido los programas de apoyo a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Aquí están, digamos, los programas que tuvimos entre el 2012 y el 2016, esencialmente de subsidio a la tasa de interés, en unos casos viviendas de menor valor 5 puntos porcentuales de subsidio para la VIP y 4 puntos para la BIS. Esto nos permitió en su momento dar 150.000 créditos hipotecarios subsidiados, es decir, 150.000 viviendas que se beneficiaron de estos subsidios. Pero al mismo tiempo introdujimos en el 2013, cuando lanzamos el primer PIPE, el subsidio a la tasa de interés para la vivienda media. Vivienda en su momento hasta 335 salarios mínimos. En ese primer impulso de ese PIPE dimos 30.000 créditos a tasa de interés subsidiada. Y más aún, le pusimos un techo a la tasa de interés de los bancos y eso obligó a los bancos a competir fuertemente y por eso llegamos a tener en ese momento tasas de interés de créditos hipotecarios a 15 años por debajo del 7%. Eso fue muy importante. Ahora bien, el año pasado acá, en este Congreso, acordamos que para estimular más la demanda de vivienda media íbamos a subir el tope de 335 a 435 salarios mínimos. Eso quiere decir que empezamos a darle subsidio a la tasa de interés a viviendas de mayor valor, viviendas que hoy deben estar en el orden de 340 millones de pesos. Y establecimos un programa, inicialmente el año pasado de 20.000 créditos, se aprobaron 19.900 y este año tenemos otros 20.000, llevamos 9.637 créditos desembolsados con este subsidio de tasa de interés. Esto ha sido muy importante para estimular la demanda y el programa tiene otros 20.000 cupos para el año entrante, otros 20.000 cupos de subsidio a la tasa de interés para la vivienda media. Simplemente para que ustedes tengan una idea del efecto que tuvo la decisión que tomamos acá hace un año de aumentar la cobertura, aumentar el subsidio de tasa de interés para viviendas de un poco mayor valor. Nosotros veníamos hablando más o menos hasta ese momento, que es la línea roja punteada, veníamos hablando de entre 1.500 y 2.000 créditos mensuales, o sea, entre 1.500 y 2.000 viviendas, digamos, que eran subrogadas y que finalmente el comprador asumía el crédito y les pagaba a ustedes el valor de la vivienda. Ahora hemos logrado subir ese promedio mensual a 2.262 viviendas, o sea, ha llegado más gente a comprar vivienda y aprovechar este beneficio tributario.
Esto fue muy oportuno y fue muy necesario lo que hicimos de haber aumentado el valor de las viviendas a ser financiadas con este programa. Pero si uno mira de manera, digamos, completa todo lo que hemos hecho, están las viviendas gratuitas que se hicieron directamente por el Ministerio de Vivienda, están las viviendas gratuitas que hicimos en el Fondo de Adaptación, están todos los programas de vivienda, en su momento la vivienda para ahorradores, el programa Mi Casa Ya, los subsidios a la tasa de interés, los subsidios que otorgan directamente, el subsidio familiar de vivienda directamente de las cajas. En fin, si uno suma todos estos programas, estamos hablando de 953.000 viviendas en el periodo 2010-2017. Bueno, eso no ha sido fácil, eso ha requerido un esfuerzo grande. Un ejercicio que uno como ministro de Hacienda tiene que hacer es dónde producen más dividendo económico los recursos invertidos, dónde tienen un mayor poder multiplicador. Por cada peso que se invierte en los diferentes programas, ¿cuál es el efecto sobre la actividad económica? Y obviamente esa comparación nos ayuda también a identificar dónde asignar los recursos que son escasos, los recursos del presupuesto nacional. Entonces, si uno pone un peso de presupuesto nacional en el programa de subsidio a la tasa de interés de la vivienda media, apalanca 10 pesos de actividad del sector. Porque el subsidio a la tasa de interés permite que la familia entonces compre una vivienda y esa vivienda vale mucho más, entonces mueve mucho más la economía. En el otro extremo, un peso en el programa de Mi Casa Ya apalanca 1.60, un peso con 60 centavos de actividad del sector. Esto es simplemente para tener en cuenta que no todos los programas son equivalentes en términos de su efecto multiplicador. Este año aprobamos muy a comienzos de año, en los primeros días de febrero, los recursos para el sector para el 2018. Estos fueron 1.4 billones de pesos. ¿Y qué hicimos? Creamos un programa que le asignó al Ministerio de Vivienda 24.170 cupos para el programa Mi Casa Ya, 33.500 cupos para los subsidios a la tasa de interés, simplemente el subsidio a la tasa de interés. Mi Casa Ya, como todos ustedes saben, además del subsidio a la tasa de interés, tiene el subsidio familiar de vivienda. O sea, Mi Casa Ya, a mí me parece que es un programa que después de todos los años de evolución del sector, o que logramos llegar a un diseño de un programa que tiene muchísimas ventajas, muchísimos atributos. Es el programa que, en mi opinión, se debe mantener de manera permanente en el sector y de manera permanente por parte del gobierno, el programa Mi Casa Ya. ¿Por qué me parece tan bueno el programa Mi Casa Ya? Porque combina los dos elementos que le permiten a las familias de ingresos bajos acceder a la vivienda. El primer elemento, el subsidio a la cuota inicial, el subsidio familiar de vivienda. Y ese componente en función del valor de la vivienda, y es un componente que hace toda la diferencia para que una persona pueda comprar o no comprar una vivienda, el subsidio familiar. Pero además el subsidio a la tasa de interés. Y ese subsidio a la tasa de interés, digamos que en función también del valor de la vivienda, 5 puntos de tasa de interés si es BIP y 4 puntos si es BIS. Aprendimos con el programa Mi Casa Ya, aprendimos porque ¿cuál es la filosofía que yo creo que hay que defender acá? Ustedes se encargan de hacer los proyectos, el gobierno no tiene que decidir dónde se hace el proyecto, el gobierno no tiene que decidir si un funcionario del ministerio aprueba o no el proyecto. No, ustedes hacen las viviendas, ustedes definen dónde hacen las viviendas, simplemente tienen que cumplir con esos techos del BIP y del BIS y después viene la demanda impulsada por el gobierno a través del subsidio familiar y del subsidio a la tasa de interés.
no tenía mucha lógica tratar de desde el gobierno definir dónde se genera la oferta. Y por eso creo que ustedes estarían de acuerdo si digo que es mejor que el mercado defina dónde se pone la oferta, que ustedes decidan dónde hacer las viviendas y que el gobierno impulse la demanda y que la impulse sobre la base de unas reglas de juego transparentes. Cualquier familia que tenga menos de 8 salarios mínimos de ingreso tiene acceso al subsidio de tasa de interés y tiene acceso al subsidio familiar de vivienda en función también de su nivel de ingreso, cualquier familia en cualquier parte del país. Entonces ese es un programa que está diseñado y que no requiere retoques, el programa Mi Casa Ya. Y el segundo elemento es, como no hay recursos para darle a todos los compradores de vivienda de interés prioritaria o de vivienda de interés social subsidio familiar de vivienda, por lo menos darle a otro grupo grande de colombianos el subsidio de tasa de interés para esas viviendas. Ese es el subsidio, digamos, que hoy tenemos para 33.500 soluciones. Y por último, el programa anticíclico, que lo tuvimos en el 2013, 2014, lo volvimos a introducir en el 2016, lo reforzamos el año pasado subiendo el valor de la vivienda para la vivienda media. Es un programa anticíclico que solo debe existir cuando la economía lo necesita. Hoy la economía lo necesita, hoy el sector lo necesita, por eso tenemos 20.000 cupos para las personas que quieran comprar esa vivienda media, hasta 340 millones de pesos, y el año entrante también se va a necesitar. No sé si en el 2020 se necesitará o no, ojalá que no, ojalá que la economía en ese momento esté creciendo a un ritmo que haga que no se necesita un programa anticíclico. Pero hoy se necesita y por eso nosotros lo tenemos en funcionamiento con un cupo de 20.000 soluciones. Si nosotros no tuviéramos esto, los niveles de crecimiento que estamos viendo serían aún más negativos. O sea, estos programas nos están ayudando más o menos a darnos 4,5 puntos porcentuales de crecimiento para el sector. O sea, si el sector está cayendo, el sector estaría cayendo aún más. Estos programas han sido fundamentales para ese propósito. Pero bueno, yo sé que la gran discusión no es si estos programas son buenos, no es si lo que hicimos en el 2018 está bien. Estoy seguro que a ustedes, a todos les parece positivo que hayamos hecho esa autorización en febrero de 1.4 billones para que estos programas estén financiados este año y tengan esos cupos. La gran pregunta es qué va a pasar en el 2019. Esa es la gran pregunta que tienen ustedes seguramente. Hoy tenemos la autorización para 20.000 cupos más en la vivienda media, subsidio a la tasa de interés, y la autorización, digamos, para un programa de 42.000 cupos en el programa Mi Casa Ya en el 2019. Están, digamos, dentro o amparados dentro de los documentos COMPES que crearon estos programas. Estamos en la búsqueda de los recursos de las vigencias futuras para el programa Mi Casa Ya 2019 y años siguientes. En las reuniones de empalme con el próximo gobierno, para nosotros este va a ser un tema absolutamente central, porque sabemos que ustedes están esperando ese mensaje para darle continuidad a los programas. Y es algo en lo cual pues los candidatos ya se han pronunciado, ya han dicho que tienen el interés de darle continuidad a estos programas, como es absolutamente natural. Porque estos programas tienen, ante todo, el programa Mi Casa Ya tiene un componente eminentemente social, además de ayudarle a la economía, es el elemento redistributivo para ayudarle a las familias de bajos ingresos a tener una vivienda propia. Entonces, yo me comprometo con mi trabajo hasta el 7 de agosto de este año a asegurar que en esas discusiones y en esas conversaciones y sobre todo en la presentación del proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el 2019, que me corresponderá todavía a mí como ministro de Hacienda en la última semana del mes de julio, a que estos recursos del 2019 vayan en el presupuesto general de la Nación para el 2019. Por supuesto, esto requiere de las conversaciones en el contexto del empalme.
pero es absolutamente natural que estos programas pues requieran continuidad. Para el país sería muy traumático que no se pudiera mantener el programa Mi Casa Ya. Es algo que considero que es ya parte fundamental del andamiaje económico. Entonces, requieren de esa concertación, requieren de ese diálogo con el empalme, pero deben ir reflejados, estos recursos de Mi Casa Ya deben ir reflejados en el presupuesto general de la Nación que pondremos a consideración del Congreso en la última semana del mes de julio. Entonces, esta es la visión que tenemos nosotros. Aquí veo que ya llegó mi muy querido y amigo colega que cuando empezamos la presentación hice referencia, esto lo trabajamos con Camilo directamente, estamos totalmente en llave, dejando estas decisiones tomadas, definidas, para que para el sector y para el gremio, digamos, no haya ninguna interrupción. Muy bien, entonces, para recapitular lo que hicimos en febrero, en la reunión del CONFIS, fue aprobar los recursos para este año para 77.670 viviendas, 33.500, como les dije, con el subsidio a la tasa de interés, en BIP y BIS, 24.170 en el programa Mi Casa Ya, que es el combo, que además del subsidio a la tasa de interés, tiene el subsidio familiar de vivienda, el subsidio a la cuota inicial, y 20.000, de las cuales ya hemos utilizado la mitad, para el programa de vivienda media, el de las no BIS, que va hasta 340 millones de pesos. Con eso el sector ha tenido estos recursos para moverse este año. Y dejaremos en el presupuesto que presentaremos al Congreso los recursos para el programa del 2019. Finalmente, hemos estado dialogando, hace poco tuvimos la celebración del Fondo Nacional de Ahorro, empezamos a hablar de estos temas, tuvimos una reunión con la Junta Directiva de Camacol. Pensemos entonces en ese segmento que no es la vivienda de interés social, que no es la VIP, que es la vivienda media, donde estamos viendo que las ventas están, digamos, más desaceleradas y donde se está acumulando más inventario. La vivienda, llamémosla media, de nuevo, hasta los 345 salarios mínimos. Más y más el mercado de financiamiento hipotecario se está moviendo hacia el leasing. El leasing tiene muchas ventajas. Y nos pusimos a pensar cómo podemos darle un impulso al leasing hipotecario. Entonces, en diálogos que hemos tenido con ustedes, con los bancos, llegamos a la conclusión de que es necesario que esos créditos leasing tengan la posibilidad de financiar el 80% del valor de la vivienda. Si uno va a tomar un crédito hipotecario normal, financia el 70% del valor de la vivienda. En leasing puede subir hasta el 80%. Esta gráfica, que es un poquito difícil de entender, muestra cómo los leasing que hay hoy para este rango de vivienda media, ¿qué están financiando? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el 7.6% de esos leasing financia el 66% del valor de la vivienda. Hay muchos leasing que se hacen para financiar porcentajes inferiores al 80%. Entonces queremos asegurar que en el leasing le financian el 80% del valor de la vivienda a la gente. Pero para subir los bancos al 80%, los bancos nos dijeron, denos una garantía, denos una cobertura por el 20% del valor de la vivienda. El Fondo Nacional de Garantías es la entidad que tenemos en el gobierno que se encarga de dar esas garantías. Cuando una persona toma un crédito de vivienda de interés prioritario o de vivienda de interés social, el Fondo Nacional de Garantías está detrás dándole una garantía a los bancos. Entonces ahora el Fondo Nacional de Garantías nos va a dar una línea de hasta 1.1 billones de pesos que va hasta el 31 de diciembre del año entrante, que beneficiará a cualquier hogar que quiera comprar vivienda, viviendas que van en ese rango desde los 110 hasta los 340 millones de pesos, donde los bancos que financian a través del leasing el 80% del valor de la vivienda podrán tener una cobertura
del 20% sobre el valor del leasing. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, supongamos que se vende una vivienda de 200 millones de pesos en un leasing, con un leasing. El banco presta o da un crédito, una operación de leasing hipotecario de 160 millones de pesos. Y el banco, si por alguna razón el crédito se incumple y se impaga, el banco tiene no solo el inmueble, sino que tiene una garantía del Fondo Nacional de Garantías por el 20%, es decir, 40 millones de pesos, que le pagaría el Fondo Nacional de Garantías al banco si hay incumplimiento. Eso motiva a los bancos a subir el leasing hasta el 80%. Eso les da esa seguridad. Entonces, en la medida en que el leasing suba hasta el 80% del valor del inmueble, si a una persona que va a comprar una vivienda de 200 millones le van a prestar 160, es más fácil. Es más fácil. Aumenta el número de compradores de vivienda. Y el costo de la comisión es de 0,05% mensual sobre el valor de la vivienda, incluyendo el IVA. Esto lo que permite entonces es que subamos, insisto, el leasing hipotecario al 80%. Muchos de ustedes nos han dicho, ¿por qué no subimos el leasing a que financie no el 80, sino el 85 o el 90% del valor de la vivienda? Este es un primer paso. Lo que estamos haciendo acá es un primer paso. Después se podrá pensar en subir ese leasing al 85, etcétera, pero aquí estamos empezando a hacer algo totalmente novedoso, y es meter al Fondo Nacional de Garantías a dar garantías, a dar coberturas para que los bancos se motiven más a dar créditos. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien llega a llenar los papeles a los proyectos de ustedes, si antes el banco lo estaba rechazando, ahora con esta garantía tiene una mucha más alta probabilidad de que lo apruebe, porque tiene esa cobertura. Entonces, cierro acá. Hemos tenido que enfrentar el mayor choque de toda nuestra historia. La economía ya hizo su ajuste, completó su ajuste. Estamos en una fase de recuperación. Todas las cifras económicas que están saliendo son positivas. Tal vez este es el sector donde tenemos más retos, pero el resto estamos viendo que la agricultura va bien. La producción de café aumentó 32% en el mes de mayo. La minería va bien, la producción de petróleo está subiendo, la producción de carbón aumentó. El comercio va muy bien, otra vez con tasas de crecimiento del orden del 4%. El sector de la hotelería, como les comenté, va bien. El sector de servicios financieros va bien. El sector de servicios del transporte va bien. Es decir, el sector de edificaciones es donde tenemos la mayor dificultad. El sector de construcción de obras civiles tuvo un mal primer trimestre, pero se va a recuperar por cuenta de las 4G, por cuenta de las regalías, por cuenta de todos los proyectos que estamos haciendo en el sector de infraestructura. Tenemos que asegurar el repunte del sector de la vivienda. Ese es el reto grande que tenemos hacia adelante. Y para eso tenemos que estimular las ventas y bajar el inventario. La economía está en esa recuperación, y sobre todo el gobierno tiene todo el compromiso de seguir buscando, primero, los recursos que le den continuidad a los programas en el 2019, y segundo, todos los mecanismos como este que les acabo de comentar del leasing habitacional para asegurar que haya más hogares que con sus mayores ingresos hoy en día se pueden convertir en compradores de vivienda porque tienen el financiamiento adecuado. Entonces, yo soy optimista con respecto al futuro del sector. El sector está haciendo un ajuste en este momento ante el exceso de inventario. Ese ajuste seguramente tomará unos meses, pero tendremos siempre la seguridad de que en el programa de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria tendremos el apoyo del gobierno, y que en la vivienda media pues vamos a mantener los subsidios a la tasa de interés mientras la economía colombiana esté creciendo por debajo de su nivel potencial. Esa es la visión, esa es la forma como nosotros desde el gobierno vemos el futuro del sector. De manera que ha sido un verdadero gusto y un privilegio trabajar con ustedes todos estos años. Hemos tenido retos conjuntos, pero el balance es altísimamente positivo. De manera que muchas gracias, y ahí tienen siempre un servidor.